El administratum lo audita todo. Cada proyectil disparado, cada grano de trigo, cada vida humana a través de 1.000.000 de mundos. Pero cuando un hombre rastreó los números con demasiado cuidado, encontró algo que no debía ver. Planetas enteros mueren según lo programado. Miles de millones desaparecen de los registros. Y el Imperium lo llama pérdidas aceptables. Pero ¿y si esas pérdidas no fueran accidentes? ¿Y si hubieran sido el plan desde el principio? Descubrí la verdad cuando tenía 43 años, y para entonces ya había pasado 26 de esos años sirviendo al administratum con el tipo de devoción que la mayoría reserva para el dios emperador mismo. Mi nombre es Martrancul y era un adepto fiscal del 7º escalón, tercera división de logística subsectorial, asignado al borde posterior del Segmentum Pacificus, donde la luz del Astronomicon se vuelve tenue y el papeleo se vuelve denso. Vestía las túnicas grises de mi estación sin quejarme. Llevaba mi pizarra de datos como un escudo. Creía, como creen todos los funcionarios, que el trabajo que hacía importaba, que cada decimal corregido y cada registro conciliado era un ladrillo en el gran muro que contenía la oscuridad. Estaba equivocado sobre el muro. Estaba equivocado sobre los ladrillos. Estaba equivocado sobre lo que el administratum verdaderamente protege. La asignación llegó una mañana fría en las profundidades de la ciudad colmena donde vivía y trabajaba. Un lugar llamado Quarry Prime, donde el aire sabía a metal y el cielo era una bruma gris perpetua iluminada por el resplandor de los manufactorums que nunca dormían. Mis aposentos eran pequeños. Una sola habitación con un catre, un altar al emperador que atendía diariamente, y un escritorio donde archivaba mis informes con la precisión de un hombre que creía que el orden era sagrado. El box timbre me despertó antes del amanecer, y me vestí en la oscuridad, poniéndome las túnicas y abrochando los cierres de latón con los movimientos automáticos del hábito arraigado. El mensaje estaba codificado en el cifrado estándar usado para revisiones logísticas, y cuando lo descifré, vi que había sido seleccionado para una auditoría de alcance inusual. Logística de la Cruzada Indomitus, decía. Reconciliación poblacional multisistema. Clasificación de prioridad Omega 7. Repórtese al Sanctum Calculatus inmediatamente. No sentí nada al principio. El administratum te entrena para no sentir. La emoción es ineficiencia. La curiosidad es desviación. Te dan una tarea y la completas, y las razones detrás de la tarea son tan distantes e incomprensibles como los pensamientos del emperador mismo. Tomé mi desayuno, una papilla delgada sabor a pasta de proteína sintética y caminé los 12 kilómetros hasta el Sanctum Calculatus, porque los rieles de tránsito estaban caídos otra vez, y nadie se había molestado en repararlos. Las calles estaban abarrotadas de trabajadores dirigiéndose a las fábricas de la colmena inferior, sus rostros ocultos detrás de respiradores, sus ojos apagados con el tipo de agotamiento que se vuelve permanente después de unos años de servicio. Pasé entre las multitudes como un fantasma, sin ser notado ni notable, solo otro funcionario en una galaxia donde los funcionarios superan en número a los soldados 1000-1. El Sanctum Calculatus se alzaba desde el corazón del distrito administrativo como un monumento al tedio. Una vasta torre gris, cubierta de estatuas de santos, sosteniendo pergaminos y plumas, cada una desgastada por siglos de lluvia ácida, hasta que sus rasgos quedaron suaves y sin forma. Mostré mis credenciales a los servitores en la puerta, cosas con rostros de calavera y mecadendrites que chasqueaban y zumbaban mientras escaneaban mi identificación y me permitieron pasar sin comentarios. Dentro, el aire era más frío, filtrado y reciclado hasta que no olía a nada, y el silencio solo era roto por el zumbido distante de cogitadores procesando datos que ningún humano leería jamás. Subí una escalera de caracol hasta el piso 73, donde las oficinas de la División de Revisión Logística ocupaban una serie de cámaras abovedadas iluminadas por lúmenes parpadeantes que arrojaban todo en tonos de ámbar y sombra. Mi superior me esperaba en una habitación que olía a pergamino viejo y aceite de máquina. Su nombre era Proctor Harkin, un hombre tan viejo que su piel había tomado la textura de cuero curado, estirada sobre huesos que parecían demasiado afilados para ser humanos. Vestía las túnicas negras de un auditor senior,
y sus ojos aumentados brillaban débilmente en rojo en la luz tenue, brasas gemelas de escrutinio que nunca parpadeaban. No me saludó. Simplemente hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio, una cosa pesada tallada en alguna madera oscura que crujió cuando me senté y deslizó una oblea de datos a través de la superficie pulida hacia mí. «Tome esto», dijo. Su voz era seca y plana, la voz de un hombre que había dicho las mismas palabras tantas veces que habían perdido todo significado. Revisará los informes de pérdida poblacional de 17 sistemas a lo largo de la línea de suministro de la cruzada Indomitus. Cruce las cifras de bajas con el cumplimiento del diezmo, registros de tránsito warp y métricas de producción de fe. Identifique discrepancias. Presente sus hallazgos en 30 días estándar. Tomé la oblea y la inserté en mi pizarra de datos, y la pantalla se iluminó con columnas de números tan densos que se difuminaban juntos en patrones abstractos. 17 sistemas, miles de millones de almas, billones quizás. La escala era incomprensible, pero esa era la naturaleza del trabajo. El administratum no trata con individuos, trata con agregados, con masas estadísticas, con la aritmética fría del imperio. No hice preguntas, simplemente asentí. El trabajo comenzó esa misma tarde. Instalé mi espacio de trabajo en una de las cámaras de archivo más pequeñas, una habitación forrada de estantes que se elevaban hacia la oscuridad, llenos de pergaminos, libros y cristales de datos que nadie había tocado en siglos. Requisé una terminal de cogitador, un modelo viejo que resollaba y chasqueaba mientras procesaba datos y comencé el lento trabajo de cruzar referencias de los informes. El primer sistema se llamaba Valdris Secundus, un mundo minero en el Ultima Segmentum. Según los registros censales iniciales, tenía una población de 8.000 millones de almas al inicio de la cruzada. 5 años después, la población había caído a 3.000 millones. La diferencia estaba catalogada como pérdidas aceptables, un término que el Administratum usa para describir muertes que no requieren explicación. Fruncí el ceño ante eso. 5.000 millones de almas. Aceptables. Abrí los informes de bajas y comencé a leer. Los registros contaban una historia de hambruna, plaga y colapso industrial. Valdris Secundus había sido despojado de sus recursos para alimentar la cruzada. Sus minas vaciadas, sus fábricas reconvertidas para producir municiones y placas de armadura, sus reservas de alimentos requisadas y enviadas fuera del mundo. La población había muerto de hambre lentamente durante el curso de 3 años, y la tasa de mortalidad había sido rastreada con el tipo de precisión clínica que el Administratum reserva para asuntos de importancia. Había gráficos mostrando el declive en las tasas de natalidad, gráficas ilustrando el aumento de enfermedades e informes de ejecutores locales detallando motines y ejecuciones masivas. Y, sin embargo, al final del informe final había una anotación que me hizo pausar. Cumplimiento del diezmo mantenido al 97% durante todo el período de crisis. Producción de fe incrementada en 42%. Estabilidad warp mejorada en 18% en subsectores circundantes. Leí esa línea otra vez, lentamente, y sentí algo frío instalarse en mi pecho. Producción de fe. Estabilidad. Warp. Estos no eran términos que uno viera típicamente en informes poblacionales. La producción de fe era una métrica usada por la eclesiarquía para medir la actividad devocional, el número de oraciones ofrecidas, la frecuencia de asistencia a santuarios, la intensidad de la adoración. La estabilidad warp era una medida rastreada por los navegantes y los astrópatas, una forma de cuantificar cuán calmado o turbulento estaba el Immaterium en una región dada. Y sin embargo aquí estaban, listados junto a cifras de bajas, como si estuvieran de alguna manera relacionados, como si las muertes de 5.000 millones de almas hubieran sido esperadas, como si hubieran sido planificadas. Pasé al siguiente sistema. Conam 4. Población al inicio de la cruzada, 12.000 millones. Población 5 años después, 4.000 millones. Pérdidas aceptables, 8.000 millones. El patrón se repetía. Extracción de recursos, escasez de alimentos, plaga, la lenta y aplastante muerte de un mundo. Y al final del informe, la misma anotación. Cumplimiento del diezmo mantenido.
Producción de fe incrementada en 39%. Estabilidad Warp mejorada en 21%. Revisé un tercer sistema, un cuarto, un quinto. Cada informe era igual. Trabajé toda la noche, mis ojos ardiendo por el resplandor de la pantalla del cogitador, mis dedos acalambrados por la entrada de datos interminable. La cámara de archivos se volvió más fría conforme pasaban las horas, y podía escuchar los sonidos distantes de la colmena afuera, el gemido de la maquinaria, el silbido de las rejillas de vapor, el grito ocasional que resonaba por los ductos de ventilación, y luego se desvanecía en silencio. Lo ignoré todo. Había encontrado algo, un patrón en los números, y no podía apartar la mirada. Para cuando la primera luz gris del amanecer se filtró a través de las estrechas ventanas en lo alto, había revisado los 17 sistemas, y la verdad era innegable. 53.000 millones de almas habían muerto. No en batalla, no en alguna catástrofe repentina. Habían muerto, lentamente, metódicamente, sus muertes repartidas a lo largo de años, y cada mundo había mostrado las mismas mejoras en cumplimiento del diezmo, producción de fe y estabilidad Warp. No era una coincidencia, no podía serlo. El Administratum no cree en coincidencias. Cada número tiene una razón, cada patrón tiene una causa. Me recosté en mi silla y miré fijamente la pantalla, y sentí los primeros movimientos de algo que no había sentido en muchos años. Miedo. No el tipo de miedo que sientes al enfrentar un enemigo, sino el miedo más profundo que viene cuando te das cuenta de que el mundo no es lo que pensabas que era, de que los cimientos sobre los que construiste tu vida están podridos, de que la verdad es algo terrible e ineludible. Debí haberme detenido ahí. Debí haber escrito un informe simple confirmando las cifras, anotando las discrepancias y pasando a la siguiente asignación. Pero no lo hice. No pude. Había sido entrenado para encontrar patrones, para rastrear conexiones, para descubrir la lógica oculta detrás de los números. Y esta lógica era demasiado vasta, demasiado monstruosa para ignorar. Necesitaba entender. Necesitaba saber por qué. La siguiente fase de mi investigación me llevó más profundo en los archivos, a registros que no se suponía que fueran accesados, sin autorización de los escalones superiores. Usé mis credenciales con cuidado, deslizándome a través de protocolos de seguridad diseñados para detener a funcionarios curiosos como yo, y comencé a extraer archivos marcados con clasificaciones que nunca había visto antes. Restringido, decían algunos. Solo para ojos autorizados, decían otros. Y algunos, los más antiguos y perturbadores, estaban marcados con símbolos que no reconocía, runas angulares que parecían retorcerse en la luz tenue, como si no estuvieran del todo fijas en el pergamino. Encontré un documento fechado 3 siglos antes, un análisis estratégico preparado para un Lord Comandante, cuyo nombre había sido censurado. El documento delineaba algo llamado el Protocolo de Estabilización por Martirio, un marco teórico para gestionar la producción de fe a través de segmentums durante periodos de conflicto extendido. La lógica era fría y precisa. Cuando las poblaciones son sometidas a sufrimiento extremo, explicaba el documento, su intensidad devocional aumenta exponencialmente. Las oraciones se vuelven más fervientes. Los mártires se vuelven más comunes. La resonancia psíquica colectiva de la humanidad sufriente crea un efecto localizado en la Warp, un tipo de presión espiritual que empuja contra la invasión del caos. En regiones donde la producción de fe es alta, las tormentas Warp son menos frecuentes, las incursiones demoníacas menos severas y la comunicación astropática es más confiable. El documento continuaba. Sin embargo, este efecto disminuye con el tiempo conforme las poblaciones se adaptan al sufrimiento o se vuelven demasiado agotadas para mantener la actividad devocional. Por lo tanto, el sufrimiento debe ser calibrado cuidadosamente, muy poco, y la producción de fe permanece estancada. Demasiado, y la población colapsa por completo, volviéndose inútil tanto para el diezmo como para propósitos devocionales. El enfoque óptimo es diseñar extinciones controladas, permitiendo que las poblaciones declinen a una línea base sostenible mientras se maximiza el período de producción de fe pico.
Esto puede lograrse mediante la redirección de recursos, la denegación de suministros médicos y el descuido estratégico de infraestructura. La clave es asegurar que la población perciba su sufrimiento como una prueba del emperador, un juicio que demanda su fe, en lugar de como un fracaso de la administración imperial. Leí esas palabras 3 veces, y cada vez parecían más imposibles, más obscenas. Extinciones controladas, descuido estratégico, producción de fe pico. Estas no eran las divagaciones de un hereje. Esta era doctrina imperial oficial, escrita por alguien lo suficientemente alto en la jerarquía como para dar forma a políticas a través de segmentums enteros. Revisé los sellos de autorización al final del documento, y mis manos comenzaron a temblar. Los sellos eran auténticos. Esto no era algún texto apócrifo o manifiesto falsificado. Esto era real. Extraje más archivos. Encontré informes de observadores de la eclesiarquía incrustados en mundos experimentando extinciones, narrando el aumento en la asistencia a santuarios, el incremento en rituales de autoflagelación, el aumento en declaraciones de martirio. Encontré estudios logísticos que calculaban el valor económico de la muerte masiva, mostrando cómo la reducción de población disminuía los costos de alimentos y médicos, permitiendo que más recursos fueran desviados al esfuerzo de guerra. Encontré encuestas astropáticas que mapeaban la estabilidad warp contra tasas de bajas, demostrando una correlación clara entre el sufrimiento humano y corrientes warp más calmadas. Y encontré, enterrada en un archivo marcado para destrucción pero nunca destruido, una lista de mundos programados para extinción durante el próximo siglo. Cientos de mundos, billones de almas, cada uno cuidadosamente seleccionado basándose en valor estratégico, agotamiento de recursos y potencial de producción de fe. El patrón era claro. El Imperium no estaba fallando en salvar estos mundos. El Imperium estaba eligiendo dejarlos morir. No dejándolos morir, diseñando sus muertes, usando su sufrimiento como una herramienta, gastando sus vidas como moneda para estabilizar la warp, para alimentar la máquina de guerra, para mantener la eficiencia fría y brutal de un imperio que abarcaba 1 millón de mundos. Me senté en la oscuridad del archivo, rodeado de la evidencia de la atrocidad, y sentí algo romperse dentro de mí. Había pasado toda mi vida adulta, creyendo que el trabajo que hacía importaba, que el administratum existía para proteger a la humanidad, que cada número que contaba y cada registro que balanceaba era parte de algún propósito mayor. Pero el propósito no era la protección, era la optimización. La humanidad no era lo que estaba siendo salvado. La humanidad era el combustible que estaba siendo quemado. Debí haberme alejado, debí haber borrado los archivos, presentado un informe sanitizado y regresado a mi vida tranquila de números y rutina. Pero no pude. Era un auditor. Había encontrado una ineficiencia herética, y estaba obligado por juramento y entrenamiento a reportarla. Comencé a compilar mis hallazgos en un informe formal. Me tomó 3 días trabajando en secreto, verificando 3 veces cada fuente, cruzando referencias de cada afirmación. Escribí con la precisión fría de un hombre que cree que los hechos pueden cambiar el mundo, que la verdad tiene poder, que el sistema puede ser corregido si solo se hace ver a las personas correctas. Documenté las extinciones, delineé el protocolo de estabilización por martirio, calculé el costo verdadero, no solo en vidas, sino en autoridad moral, en la confianza que el Imperium exigía de sus súbditos. Concluí con una recomendación de que la práctica fuera investigada y discontinuada, que los mundos en la lista programada recibieran ayuda en lugar de abandono, que el administratum regresara a su verdadero propósito de servicio y protección. Sellé el informe y lo presenté a través de canales oficiales, dirigido al alto proctor del Segmentum Pacificus, con copias marcadas para revisión por la Inquisición y la Eclesiarquía. Usé cada código de autorización que tenía. Invoqué protocolos diseñados para denunciantes y sirvientes leales que descubren corrupción. Hice todo según el libro, porque todavía creía, incluso entonces, que el libro importaba. Entonces esperé. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. 6 días después de presentar mi informe, fui convocado a los niveles superiores del Sanctum Calculatus, a cámaras a las que nunca se me había permitido entrar,
donde las paredes estaban forradas de pan de oro y el aire olía a incienso en lugar de aceite de máquina. Fui escoltado por 2 arbitradores, hombres silenciosos en armadura carapaza negra, que no me miraban mientras caminábamos. Me llevaron a través de corredores que parecían extenderse por siempre, pasando puertas custodiadas por servitores con armas incorporadas en sus brazos, pasando capillas donde figuras enrobadas se arrodillaban en oración interminable, pasando cámaras de cogitadores donde el zumbido del procesamiento era tan fuerte que hacía doler mis dientes. Nos detuvimos ante una puerta tallada de una sola pieza de piedra negra con incrustaciones de escritura plateada en alto gótico que no podía leer. Uno de los arbitradores presionó su palma contra un panel de escaneo y la puerta se abrió con un silbido de aire presurizado. Me hicieron un gesto para que entrara, y luego se fueron. La puerta se cerró detrás de mí, con un sonido como una tumba sellándose, iluminada por un solo candelabro que colgaba del techo abovedado como un racimo de estrellas de hierro. El suelo era mármol pulido, tan suave que reflejaba la luz en charcos brillantes, y las paredes estaban cubiertas con tapices que representaban escenas de triunfo imperial, ejércitos marchando a través de mundos en llamas, santos ascendiendo a luz dorada, el emperador mismo sentado en el trono de Terra con un halo de fuego alrededor de su cabeza. En el centro de la habitación había una mesa larga hecha de madera oscura, y sentadas alrededor de ella había 7 figuras con túnicas negras y carmesíes, sus rostros ocultos detrás de máscaras de plata martillada. Me quedé ahí, inseguro, mi corazón latiendo en mi pecho. Nadie habló. El silencio se extendió, roto solo por el crujido débil del candelabro balanceándose arriba. Entonces una de las figuras se levantó, alta y delgada, e hizo un gesto hacia una silla vacía en la mesa. «Siéntese, adepto Kul», dijo la figura, y la voz era suave y andrógina, filtrada a través de una rejilla box en la máscara. «Ha hecho un trabajo ejemplar». Me senté porque no había nada más que hacer. Intenté hablar, explicar, preguntar qué estaba sucediendo, pero la figura levantó una mano y quedé en silencio. «Hemos revisado su informe», continuó la figura. «Es exhaustivo, meticuloso. Un testimonio de su habilidad como auditor. Ha identificado patrones que la mayoría de los funcionarios pasarían por alto, y los ha rastreado hasta su conclusión lógica. Ha demostrado una comprensión de los mecanismos más profundos de la gobernanza imperial que es rara y valiosa. Por esto, lo felicitamos». Sentí un destello de esperanza entonces, frágil y desesperado. Entendieron, vieron el horror, actuarían. La figura alcanzó dentro de sus túnicas y produjo una pizarra de datos, colocándola en la mesa frente a mí. La pantalla brillaba suavemente, mostrando un solo documento. Me incliné hacia adelante y leí las palabras en la parte superior. Autorización de promoción. Adepto fiscalista Martran Kul. Elevación a proctor iniciado. 8º escalón. División de gestión de recursos estratégicos. Efectivo inmediatamente. Miré fijamente la pantalla, confundido. Una promoción. No una reprimenda, no una ejecución. Una promoción. La figura se sentó de nuevo, y otra se inclinó hacia adelante, su máscara atrapando la luz de modo que no podía ver ningún rasgo, solo plata suave y el reflejo tenue de mi propio rostro, distorsionado y pálido. «No se suponía que descubriera esto», dijo la segunda figura. Su voz era más profunda, masculina, teñida con algo que podría haber sido diversión. «El protocolo de estabilización por martirio no es un secreto precisamente, pero es conocimiento reservado para aquellos que han demostrado la claridad de visión necesaria. Usted ha demostrado esa claridad, entiende la lógica, ve la necesidad y ahora nos ayudará a implementarla». «No», dije. La palabra salió como un susurro, apenas audible. Me encontré sacudiendo la cabeza, mis pensamientos acelerados. No entienden. Presenté ese informe para detener esto, para exponerlo. Es herético, es monstruoso. Estamos matando a billones de nuestra propia gente». «¿Herético?», repitió la primera figura, y esta vez había una nota de algo casi como lástima en su voz. «No, adepto Kul. Lo que ha descubierto no es herejía, es ortodoxia. La ortodoxia más alta.
El Imperium ha perdurado durante 10.000 años no porque proteja cada vida, sino porque entiende que algunas vidas deben ser gastadas para preservar el todo. El emperador protege, sí, pero la protección no es lo mismo que la preservación. El emperador protege la especie, el Imperium, la idea, mundos individuales, poblaciones individuales. Estos son prescindibles. Siempre lo han sido. Intenté levantarme, pero mis piernas no se movían. Sentí como si el peso de la habitación estuviera presionando sobre mí, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. Otra figura habló, esta con una voz como piedra triturándose. «Usted cree que esto es un error», dijo. «Un error, una desviación de nuestro propósito. Pero está equivocado. El Imperium fue construido sobre el sacrificio. Cada santo en los tapices detrás de usted murió en agonía. Cada héroe cuyo nombre recordamos dio su vida en servicio. ¿Por qué deberían las masas sin nombre ser diferentes? Su sufrimiento es su servicio. Sus muertes son su diezmo. Y la fe que generan en sus momentos finales, esa es la luz que contiene la oscuridad». La tercera figura hizo un gesto hacia la pizarra de datos. «Su nueva asignación es simple», dijo. «Revisará la lista de extinciones programadas para el próximo ciclo fiscal. Seleccionará 3 mundos que cumplan con los criterios para producción óptima de fe y estabilización Warp. Autorizará la redirección de recursos y el descuido de infraestructura necesarios para comenzar el proceso. Y monitoreará los resultados, asegurando que las extinciones procedan según las proyecciones. Este es su deber ahora. Así es como sirve al emperador». No podía respirar. No podía pensar. La habitación parecía inclinarse a mi alrededor, los tapices difuminándose en manchas de color, el candelabro arriba balanceándose salvajemente aunque no había viento. Pensé en Valdris Secundus, en los 5.000 millones de almas que habían muerto de hambre, mientras el Administratum rastreaba su producción de fe como granjeros, rastreando rendimientos de cosecha. Pensé en Conam 4, en los niños que habían muerto en las salas de plaga mientras sus padres oraban a un emperador que ya había decidido su destino. Pensé en la lista, los cientos de mundos esperando ser sacrificados, los billones que morirían porque alguien como yo se sentó en una habitación como esta y autorizó sus muertes con un estilete y una pizarra de datos. «No puedo hacer esto», dije. Mi voz temblaba. «No puedo». La primera figura se inclinó hacia adelante, y vi mi reflejo otra vez en su máscara, pequeño y patético. «Puede», dijo. «Y lo hará porque es leal. Porque es lo suficientemente inteligente para entender la necesidad. Y porque si se niega será declarado hereje y ejecutado, y alguien más tomará su lugar, alguien menos capaz. Alguien que podría cometer errores, alguien que podría desperdiciar las muertes que usted desea prevenir. Al menos si hace esto, su sufrimiento tendrá significado. Al menos su sacrificio servirá a un propósito». La lógica era perfecta, cruel y perfecta. Abrí mi boca para discutir, para negarme, para gritar, pero no salieron palabras. Me quedé ahí sentado, en silencio, mientras las figuras se levantaban de la mesa y comenzaban a salir de la habitación en fila, sus túnicas susurrando contra el suelo de mármol. La última se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. «Tiene 3 días para hacer sus selecciones», dijo. «Presente los códigos de autorización para el final de la semana. Bienvenido al 8º escalón, Proctor Cool. El emperador protege». La puerta se cerró y quedé solo. Me senté ahí durante horas, mirando fijamente la pizarra de datos, la autorización de promoción brillando en la pantalla. Pensé en huir, en escapar hacia la colmena inferior, hacia el desierto más allá de los muros, hacia el vacío si podía encontrar una nave, pero sabía que no había ningún lugar a donde ir. El Imperium es infinito, su alcance es absoluto. No hay escape del sistema, solo servicio dentro de él. Pensé en destruir la pizarra de datos, en sabotear los archivos, en hacer algo, cualquier cosa para detener lo que venía. Pero sabía que eso no cambiaría nada. La lista permanecería. Las extinciones procederían. Otro funcionario sería asignado. La máquina continuaría. Pensé en la oración. Siempre había orado cada mañana y cada noche, ofreciendo mi devoción al emperador como un buen sirviente.
Pero ahora, solo en esa vasta cámara, no podía obligarme a arrodillarme. No podía obligarme a pedir guía de un ser que, si los tapices y las máscaras y los archivos debían ser creídos, había construido su imperio sobre el sufrimiento calculado de su propia gente. ¿Qué clase de Dios exigía tal adoración? ¿Qué clase de Dios valía tal precio? Tomé la pizarra de datos y dejé la habitación. Los corredores estaban vacíos ahora, los arbitradores se habían ido, los servitores permanecían en silencio en sus nichos. Caminé a través del Sanctum Calculatus como un hombre en un sueño, mis pasos haciendo eco en las paredes, mi mente entumecida por el shock. Descendí la escalera de caracol hasta el piso 73. Recuperé mis efectos personales de mi antiguo espacio de trabajo y salí a las calles de Oquary Prime. El sol se estaba poniendo, arrojando la colmena en tonos de óxido y sombra, y el aire estaba espeso con el humo de las fábricas abajo. Caminé entre las multitudes otra vez, pasando a los trabajadores con sus ojos apagados y sus respiradores, y me di cuenta de que los estaba mirando de manera diferente ahora. No como individuos, no como almas, sino como números, como recursos, como combustible para una máquina que no tenía misericordia ni fin. Regresé a mis aposentos y me senté en mi escritorio, mirando fijamente el altar al emperador que había atendido durante tantos años. La luz de las velas parpadeaba sobre el águila dorada, proyectando sombras cambiantes en la pared. Pensé en desmontar el altar, en destrozarlo, en renunciar a la fe que me había sostenido. Pero no lo hice, porque la fe no era el problema. La fe era el producto. La fe era lo que cosechaban, lo que convertían en arma, lo que usaban para mantener vivo al Imperium. Y yo era parte de esa cosecha ahora. Era uno de los segadores. 3 días después, presenté mis selecciones. Elegí 3 mundos de la lista, cada uno cumpliendo los criterios delineados en los archivos. Altas poblaciones, agotamiento de recursos, proximidad a zonas de inestabilidad warp. Autoricé las redirecciones de recursos, las denegaciones de suministros médicos, el descuido de infraestructura. Escribí las órdenes en el lenguaje frío y preciso del administratum, usando frases como pérdidas aceptables y reasignación estratégica, y las sellé con mis nuevos códigos de autorización. No dudé, no me permití pensar en lo que estaba haciendo. Simplemente ejecuté la tarea, porque eso es lo que hacen los funcionarios. Ejecutamos. Procesamos, servimos. El primer mundo en morir se llamaba Thalos Minor, un mundo agrícola en el Segmentum Ultima con una población de 6.000 millones de almas. Nunca lo visité, nunca vi sus campos, ni sus ciudades, ni su gente. Solo vi los informes conforme llegaban durante los siguientes meses. Fracasos de cosechas debido a recursos de irrigación redirigidos, hambrunas extendiéndose por el continente sur, brotes de plaga en los campos de refugiados sobrepoblados, motines, ejecuciones, fosas comunes cavadas por servitores mientras los sacerdotes de la eclesiarquía permanecían y predicaban sobre la gloria del martirio. Y al final de cada informe, los números que importaban: producción de fe incrementando, cumplimiento del diezmo mantenido, estabilidad warp mejorando. Observé los números subir y no sentí nada. Esa fue la peor parte. Debí haber sentido horror o culpa o rabia, pero no sentí nada. Los números eran abstractos, las muertes eran distantes, y después de un tiempo dejaron de ser muertes del todo. Se convirtieron en métricas, variables, puntos de datos en un gráfico que se curvaba hacia arriba, hacia algún valor óptimo que podía calcular pero no comprender. El segundo mundo se llamaba Carus II. Una colonia minera con una población de 4.000 millones. El proceso fue el mismo. Redirección de recursos, colapso de infraestructura, muerte lenta. Y el tercer mundo, Vidian Nikes, un mundo colmena con una población de 12.000 millones, murió incluso más rápido que los otros, porque sus sistemas ya estaban tensos, ya frágiles, y la remoción del soporte imperial fue como tirar de un hilo de un tapiz y ver toda la cosa deshacerse. Para el final del ciclo fiscal, 22.000 millones de almas habían muerto a través de los 3 mundos que había seleccionado, y el Imperium era más fuerte por ello.
Las rutas warp en los sectores circundantes se estabilizaron. La comunicación astropática mejoró. La producción de fe aumentó a través de una docena de sistemas vecinos conforme las noticias del martirio se esparcieron. Los números probaban la teoría. Las extinciones funcionaban. El sufrimiento servía a un propósito. Y fui promovido otra vez, elevado a Proctor Secundus. Se me dio autoridad sobre un segmento más grande de la red logística, encargado de supervisar más extinciones, más selecciones, más sacrificios. Dejé de orar después del primer año, no porque dejara de creer, sino porque me di cuenta de que la oración era irrelevante. El emperador, si existía del todo, no se preocupaba por el sufrimiento individual. Se preocupaba por el Imperium, por la especie, por la idea. Y el Imperium requería sufrimiento para funcionar. Requería sacrificio. Requería gente como yo, sentada en pequeñas habitaciones con pizarras de datos, haciendo selecciones, autorizando muertes, optimizando la cosecha de fe y sangre. He estado haciendo este trabajo durante 5 años ahora. He autorizado las muertes de 147.000 millones de almas a través de 63 mundos. He observado los gráficos subir y caer. He leído los informes. He visto la eficiencia y elegancia brutal de este, y he llegado a entender algo que la mayoría de las personas nunca entenderán. El Imperium no protege a la humanidad. Gasta a la humanidad. Quema vidas como combustible, como municiones, como cualquier otro recurso, porque eso es lo que la humanidad es para el Imperium. Un recurso, renovable si se gestiona correctamente, prescindible cuando es necesario. La supervivencia no es un derecho, ni siquiera es una meta. La supervivencia es un error contable que ocasionalmente persiste. Y la mayoría de nosotros, la vasta mayoría de la humanidad esparcida a través de 1 millón de mundos, no estamos destinados a sobrevivir. Estamos destinados a servir, a sufrir, a morir de maneras que maximicen nuestro valor para el sistema. Los afortunados mueren rápidamente en batalla con su fe intacta. Los desafortunados mueren lentamente en hambrunas y plagas, su sufrimiento cuidadosamente calibrado para generar la máxima producción devocional antes de expirar. Pienso en Valdris Secundus a veces, en los 5.000 millones que murieron ahí antes de que tocara los archivos. Pienso en Talos Minor, en los granjeros que observaron sus cosechas marchitarse y sus hijos morir de hambre mientras los sacerdotes les decían que era la voluntad del emperador. Pienso en todos los mundos en la lista, todos los billones esperando morir. Y me pregunto si alguno de ellos sospecha la verdad. Me pregunto si saben que sus muertes están planificadas, autorizadas, optimizadas. Me pregunto si cambiaría algo si lo supieran. No lo haría. El sistema es demasiado vasto, demasiado antiguo, demasiado arraigado. No puedes combatirlo. No puedes escapar de él. Solo puedes servirlo en cualquier capacidad que te sea asignada y esperar que tu servicio te gane una muerte rápida en lugar de una lenta. Todavía vivo en los mismos aposentos en Ocuari Prime, aunque podría costear algo mejor ahora. Todavía atiendo mi altar, aunque no me arrodillo ante él. Todavía archivo mis informes con la misma precisión que siempre he tenido, porque la precisión es todo lo que me queda. El trabajo continúa. Las extinciones continúan. El Imperium continúa. Y yo continúo. Un engranaje en una máquina que muele almas en fe, y lo llama salvación. Nos dicen que el emperador protege, y quizás lo hace, pero no a nosotros, no a los individuos, no a los miles de millones que mueren en su nombre. Él protege la idea de la humanidad, el concepto abstracto, la especie como un todo, y el Imperium que le sirve y ha aprendido a hacer lo mismo. Protege el sistema, la estructura, la máquina, y gasta a las personas dentro de ella sin vacilación, sin remordimiento, porque para eso están las personas. Aprendí esta verdad cuando tenía 43 años y la he llevado conmigo cada día desde entonces. Es una verdad pesada, del tipo que dobla tu columna y aplasta tu espíritu, pero es la verdad de todos modos. Y la peor parte, la parte que me mantiene despierto por la noche mirando fijamente el techo de mis aposentos, es que entiendo la lógica.
Veo la necesidad. No puedo discutir con los números. Las extinciones funcionan. El sufrimiento sirve a un propósito. Y si yo fuera a negarme, a alejarme, a intentar detenerlo, nada cambiaría excepto que alguien más tomaría mi lugar. Alguien menos capaz. Alguien que podría desperdiciar las muertes que he autorizado. Alguien que podría cometer errores. Así que continúo. Selecciono los mundos. Autorizo las órdenes. Observo los números subir. Y me digo a mí mismo que esto es servicio, que esto es deber, que esto es lo que el emperador demanda de sus sirvientes. Pero tarde en la noche, cuando la colmena está quieta y el único sonido es el zumbido distante de los manufactorums, me pregunto si servicio y condenación son la misma cosa. Si deber y atrocidad pueden ser separados. Si el emperador que me enseñaron a adorar reconocería el imperium construido en su nombre. No tengo respuestas a estas preguntas. No creo que nadie las tenga. Pero tengo los datos, tengo los informes. Tengo la verdad presentada en columnas y gráficos y proyecciones de bajas. Y la verdad es esta. El imperium no falla en salvar a su gente. Elige no hacerlo. Diseña su sufrimiento. Cosecha su fe. Gasta sus vidas con el mismo cálculo frío con el que gasta municiones y combustible y acero. Y yo soy quien hace el gasto. Hay un nuevo mundo en mi escritorio ahora. Un archivo marcado para revisión. El planeta se llama Secundus Majorus. Un mundo colmena con una población de 18.000 millones. Y las proyecciones muestran que una extinción cuidadosamente gestionada podría producir un incremento de producción de fe del 53% y una mejora de estabilidad warp del 31% en el subsector circundante. Los criterios están cumplidos. La autorización es directa. Todo lo que necesito hacer es aplicar mi sello, presentar las órdenes y pasar al siguiente archivo. Es una tarea simple, rutinaria. Solo otro número en un registro interminable. Me siento aquí con la pizarra de datos en mis manos y pienso en los 18.000 millones de almas que todavía no saben que ya están muertos. Pienso en los niños que morirán de hambre, los padres que orarán, los sacerdotes que predicarán sobre martirio y sacrificio mientras los cuerpos se acumulan en las calles. Pienso en la fe que será generada, la estabilidad warp que será ganada, la eficiencia fría y perfecta de todo. Y entonces aplico mi sello. Porque eso es lo que hago. Eso es lo que todos hacemos. Al final, servimos al Imperium, ejecutamos las órdenes, alimentamos la máquina. Y la máquina continúa, eterna e implacable, aplastando almas en fe y llamándolo devoción. Esta es la verdad del Imperium. Este es el secreto que el Administratum guarda, enterrado en archivos restringidos y códigos de clasificación, oculto de las masas que todavía creen que el emperador protege, que el sistema sirve, que su sufrimiento tiene significado más allá de su utilidad. El emperador protege, pero no a ti, no a mí, no a los billones que mueren en su nombre. Él protege al Imperium, y el Imperium no protege nada más que a sí mismo. He aprendido a vivir con esta verdad. He aprendido a funcionar dentro de ella, a ejecutar mis deberes sin vacilación, a mirar los números y ver solo números, a separar lo abstracto de lo real hasta que las muertes que autorizo se conviertan en nada más que entradas en un registro. Esta es la supervivencia en el Administratum. Así es como perduras. Dejas de ver personas, dejas de sentir culpa, te conviertes en la máquina, y la máquina no tiene conciencia. Pero a veces, en las horas tranquilas, la separación falla. A veces miro un archivo y veo rostros en lugar de números. Imagino los mundos que he condenado, las ciudades cayendo en ruina, las multitudes reuniéndose en los templos para orar por una salvación que nunca vendrá. Imagino el momento en que se dan cuenta de que no viene ayuda, que el Imperium los ha abandonado, que su fe siempre estuvo destinada a ser gastada, no recompensada. Y me pregunto qué piensan en esos momentos finales. ¿Maldicen al emperador? ¿Me maldicen a mí? ¿O mueren todavía creyendo, todavía fieles, su devoción intacta incluso mientras los mata?
No lo sé. Nunca lo sabré. Los informes no rastrean tales cosas. Solo rastrean los números. Producción de fe, estabilidad Warp, cumplimiento del diezmo. Estas son las métricas que importan. Estas son las medidas del éxito. Y por estas medidas, mi trabajo ha sido ejemplar. He sido elogiado, promovido, recompensado. He ascendido a través de los rangos del administratum más rápido que la mayoría, no porque sea ambicioso, sino porque soy eficiente, porque entiendo la lógica, porque hago lo que necesita hacerse, sin queja ni vacilación. Así es como se ve la lealtad en el Imperium. No devoción a las personas, no compasión por el sufrimiento. Lealtad al sistema, a la estructura, a las matemáticas frías y brutales de la supervivencia a cualquier costo. Y el costo siempre es pagado por alguien más, por las masas sin rostro, por los miles de millones prescindibles, por las almas que nacen, sufren y mueren sin nunca entender que sus vidas nunca estuvieron destinadas a durar, que siempre iban a ser gastadas al servicio de algo más grande y más terrible de lo que podrían comprender. Pienso en los oficiales que me dieron esta asignación, las figuras enmascaradas en la cámara circular que me dijeron que esto era ortodoxia, que esto era el servicio más alto. Pienso en sus voces calmadas, su lógica perfecta, su certeza absoluta. No eran monstruos, no eran herejes, eran creyentes, creyentes verdaderos. Habían mirado la maquinaria del Imperium y la habían entendido completamente, y la habían aceptado sin reservas. Habían hecho las paces con el horror. Yo no he hecho las paces, pero he hecho un acomodo. He aprendido a funcionar. Y eso, creo, es peor. Conocer la verdad y servirla de todos modos. Ver la atrocidad y participar en ella. Convertirse en la cosa que habrías condenado una vez, en otra vida, antes de saber cómo funcionaba la máquina. No hay redención para esto. No hay absolución. Los sacerdotes me dirían lo contrario. Dirían que el servicio es su propia recompensa, que sufrir en el nombre del emperador purifica el alma, que los culpables y los inocentes por igual son lavados limpios en el fuego de la fe. Pero los sacerdotes no saben lo que yo sé. No ven los archivos. No autorizan las extinciones. Se paran en sus púlpitos y predican sobre el sacrificio. Pero no eligen quién será sacrificado. Esa carga recae en personas como yo. Y es una carga sin fin, sin alivio, sin esperanza. He intentado encontrar significado en el trabajo. He intentado decirme a mí mismo que el sufrimiento que causo sirve a un propósito mayor, que el Imperium sobrevive debido a decisiones como la mía, que la alternativa sería peor. Y quizás lo sería. Quizás si las extinciones se detuvieran, la Warp se volvería inestable, las cruzadas fallarían, el Imperium se fracturaría y colapsaría, y la humanidad sería consumida por la oscuridad. Quizás la lógica es sólida, quizás el precio es necesario, pero la necesidad no otorga inocencia, y la lógica no otorga absolución. Soy cómplice. Todos lo somos. Cada funcionario que procesa las órdenes, cada logístico que redirige los recursos, cada sacerdote que predica martirio, cada soldado que hace cumplir la cuarentena. Todos somos parte de la máquina, y la máquina existe para moler almas en fe, y fe en poder, y poder en supervivencia. Este es el Imperium. Esta es la voluntad del emperador, o al menos la voluntad de aquellos que afirman hablar por él. Y lo servimos porque no hay alternativa, porque la resistencia es herejía, porque la única elección que tenemos es ser cómplices o estar muertos. Elegí la complicidad, elegí la supervivencia, y llevaré esa elección por el resto de mi vida, sin importar cuán larga o corta sea, porque en el Imperium no hay buenas elecciones, solo hay cálculos, solo optimizaciones, solo la aritmética interminable de la atrocidad. Cierro el archivo sobre Secundus Majorus y alcanzo el siguiente. El trabajo continúa. Siempre continúa. Siempre hay más mundos. Siempre más extinciones. Siempre más números que procesar.
más proyecciones que calcular, más muertes que autorizar. La lista es larga y apenas he comenzado. Este es mi servicio ahora. Este es mi deber. Soy un proctor del Administratum, 8º escalón, División de Gestión de Recursos Estratégicos, y soy responsable de las muertes de miles de millones. Hago este trabajo con precisión y eficiencia, y soy recompensado por ello. Y continuaré hasta que ya no sea útil, hasta que la máquina decida que yo también soy prescindible, que mi servicio ha alcanzado su valor óptimo, y mi existencia continua es un desperdicio de recursos. Cuando ese día llegue, no resistiré. Aceptaré mi destino con la misma lógica fría que he aplicado a tantos otros. Entenderé que no soy especial, que no estoy exento, que yo también soy combustible para la máquina. Y quizás en ese momento final sentiré algo parecido a la paz. O quizás no sentiré nada en absoluto. Quizás ya me he convertido tanto en parte de la máquina que he dejado de existir como cualquier otra cosa, que ya no hay Martrancul. Solo una función, un proceso, un engranaje girando en el gran y terrible motor del Imperium. No sé cuál sería peor. Me siento en mi escritorio en la luz gris de la mañana y me preparo para comenzar otro día de trabajo. El altar al emperador me observa desde la esquina de la habitación. La luz de las velas constante e inquebrantable, y pienso en la devoción que una vez sentí, la fe que me sostuvo a través de años de tedio y rutina. Esa fe se ha ido ahora, no destruida, solo transformada. Todavía creo en el Imperium, de cierta manera. Creo en su poder, su inevitabilidad, su absoluta y terrible necesidad. Pero no lo amo, no lo reverencio. Simplemente lo sirvo, porque no hay nada más. El Imperium no pide amor, pide obediencia, y la obediencia es todo lo que tengo para dar. Afuera, la colmena despierta a otro día. Los trabajadores se dirigen en fila a las fábricas. Los servitores se activan en sus nichos de carga. Los sacerdotes comienzan sus oraciones matutinas. Los arbitradores patrullan las calles. Y en algún lugar, en mundos que nunca veré, las poblaciones continúan muriendo. Su sufrimiento cuidadosamente gestionado, su fe cosechada, sus muertes registradas en archivos que eventualmente llegarán a mi escritorio. La máquina funciona, el sistema perdura, y yo soy parte de él, para siempre y siempre, hasta el día en que sea consumido por él. Esta es la verdad que aprendí cuando tenía 43 años. Este es el secreto del Administratum, la ortodoxia oculta que subyace a toda la gobernanza imperial. Y esta es la carga que llevo, el conocimiento que no puedo desaprender, la mancha que no puedo lavar. Soy un auditor, rastro patrones, encuentro conexiones, y he encontrado el patrón más grande y más terrible de todos. El Imperium deja que billones mueran porque sus muertes sirven al emperador, no al hombre en el trono, si ese hombre todavía existe en algún sentido significativo, sino a la idea, al símbolo, a la fe, a la vasta e incomprensible maquinaria de creencia y sufrimiento que mantiene vivo al Imperium. Y yo, como tantos otros antes de mí, me he convertido en un instrumento de esa maquinaria. He aceptado mi rol, he ejecutado mis deberes, he mirado al abismo de la ortodoxia imperial, y no me he apartado. Me he convertido en el abismo, y el trabajo continúa, siempre, para siempre, sin fin.